En Génesis capítulo 6, justo al inicio del relato del diluvio, nosotros leemos a partir del versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Y luego el versículo 4 nos dice algo sorprendente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes de que desde la antigüedad tuvieron renombre. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? ¿Que los ángeles tomaron para sí mujeres? Eso es lo que muchos creen. Pero veamos lo que realmente dicen las escrituras. Algunos han interpretado esto, la palabra para gigantes aquí es nefilim, y se deriva del término hebreo nafal. Entonces muchos creen que realmente aquí está hablando de los nafal, o sea, de los caídos. Otros han creído de que aquí se está refiriendo, cuando dice hijos de Dios, a los reyes, porque en la antigüedad muchas veces a los hijos de los reyes se les llamaba hijos de dioses. Recordemos que los reyes eran considerados descendientes de los dioses. Pero esta interpretación pierde validez porque no hay un texto bíblico que pueda avalarlo. Fuera de la Biblia no encontramos, solo fuera de la Biblia encontramos que se diga esto, pero nunca en la Biblia. Así que queda otra opción que ha sido muy difundida, que estos hijos de Dios eran ángeles. Veamos realmente lo que dice la Escritura a la luz de todo esto. Primero, algunos creen que en el libro de Job se le llama a los ángeles hijos de Dios. Cuando en un estudio posterior nosotros estudiemos esto del libro de Job, notaremos que para nada está refiriéndose al llamar hijos de Dios en Job 1.6 o en Job 2.1 a los ángeles. Estaremos hablando de ellos en otro estudio. Así que nos queda averiguar un poco la naturaleza de los ángeles. Primero, recordemos que en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y en el versículo 30, Jesús dijo claramente que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Así de que desde ahí ya vemos un problema, porque aquí interpretar que tomaron los ángeles mujeres para sí sería venir y contradecir, es contradictorio con lo que Jesús dice luego en Mateo 22:30. Otro aspecto interesante es que en Génesis capítulo 1, cuando leemos la creación, cuando vemos la bendición de Dios para la multiplicación de las distintas especies, Dios dijo: y cada uno según su especie. Los seres humanos y los ángeles no somos para nada de la misma especie. No puede haber reproducción entre dos especies distintas, y más cuando en Mateo 22:30 Jesús ha dicho que los ángeles, no se casan ni se dan en casamiento. De hecho, en el libro de los Salmos, en el Salmo 8, nosotros leemos claramente que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, algo que el escritor de Hebreos recita en la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Quiere decir que no somos de la misma especie. No podría, según lo que dice Génesis capítulo 1 acerca de la bendición para reproducción, poder haber reproducción entre dos seres de distintas especies. Otro aspecto importante es que el libro de Hebreos nos dice que los ángeles son espíritus servidores. Sin embargo, aquí, a la hora de hablar de aquellos con los cuales Dios está contendiendo, dice que son carne. De hecho, nada en el relato del libro de Génesis capítulos 6 y 7 sobre el diluvio nos dice que sea un castigo a ángeles o a ángeles caídos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, vemos en el versículo 3 que Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. Luego, en el versículo 5, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y luego, en el versículo 7 del capítulo 6, vuelve a afirmar que el castigo es para los hombres, ya que dice: borraré de la faz de la tierra a todos los hombres. Entonces, no vemos dentro de la escritura algo que nos vaya a decir que Dios está castigando a ángeles con el diluvio. El otro aspecto importante es que no hay posibilidad de reproducción entre dos
seres de distintas especies, como lo son los ángeles y los seres humanos. Y Dios dijo, Jesús dijo, de que no hay reproducción en los ángeles, que los ángeles no se dan en casamiento. Así que empieza a desmoronarse la idea de que eran ángeles. ¿De dónde surge realmente la idea de que eran ángeles? Realmente esto viene del libro de Enoc, el cual estudiaremos en nuestro próximo tema, y que tiene mucha influencia del pensamiento griego. Recuerda que para los griegos y sus deidades, los dioses tenían distintas relaciones con humanas, y los semidioses, los hijos de los dioses también, y de ahí salían los grandes héroes de la antigüedad, como Hércules, como Perseo, y otros muchos de la mitología griega. Entonces, ese pensamiento que permea el libro de Enoc, como lo veremos en el próximo estudio, llevó a muchos a venir y decir desde la antigüedad, desde la época intertestamentaria, a interpretar esto como ángeles. Pero para poder aclarar esto, es necesario que identifiquemos en la Biblia quiénes son hijos de Dios. El primer hijo de Dios que nosotros encontramos que existió en este planeta, muy aparte de Jesús, que es parte de la deidad, sino hablando en términos humanos o en términos de criaturas, lo podemos ver en Lucas capítulo 3 y verso 38, cuando se da la genealogía desde Jesús hasta el inicio y se dice de Adán, hijo de Dios. Así que vemos que el término hijo de Dios es aplicado a un ser humano, en este caso Adán. Cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, justo antes de entrar, Moisés habló al pueblo. Ese es Deuteronomio. Deuteronomio es el discurso de despedida de Moisés, y nota lo que les dice al pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 14 verso 1. Les dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo? Son hijos de Dios. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Vemos que una vez más el término hijos de Dios es aplicado a seres humanos que están haciendo la voluntad de Dios. Otro aspecto interesante para reforzar la idea, o para que nos quede claro quiénes son hijos de Dios en la Biblia, lo encontramos en el libro de Juan, en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12, donde se nos dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús como Salvador son contados como hijos de Dios, y estos son seres humanos. Entonces, en la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y aún antes de la entrada del pecado en la figura de Adán, que los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por otro lado, debemos identificar a quienes se les llama hijos de los hombres. Y esto es sencillo cuando vamos a las Escrituras, y está igualmente en el libro de Génesis. Así que eso nos dice rápidamente cuál era el pensamiento que el Espíritu Santo puso en Moisés a la hora de escribir el Génesis, porque y vemos lo que eran los hijos de los hombres en la literatura de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 11 y el versículo 5. Dice el texto: y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos tienen una misma lengua. Dice, ese es el 6, dice en el 5: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Nota qué interesante, los hijos de Dios vimos que son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que aceptan a Cristo Jesús, que se entregan a Cristo Jesús. Por otro lado, aquí mismo en Génesis encontramos la definición que se da en Génesis de hijos de los hombres. ¿De quiénes está hablando en Génesis 11? De los que estaban edificando la torre de Babel. Sabemos de que estos se oponían a Dios, de que estos estaban en rebeldía contra Dios. Y aquí a ellos se les llama los hijos de los hombres. Qué interesante. Entonces, por un lado tenemos en la escritura bíblica que hijos de Dios son quienes aceptan a Cristo, quienes hacen la voluntad de Dios. Por otro lado encontramos en Génesis capítulo 11 que los hijos de los hombres son llamados a aquellos que están en rebeldía clara contra Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis, recordemos de que Génesis no tenía originalmente esa división por capítulos. Esas se agregaron posteriormente para que se pudiese facilitar el estudio de la palabra de Dios.
Así que lo tenemos que ver como una sola narración. En Génesis capítulo 4, luego de que Caín mata a Abel, nosotros encontramos un aspecto interesante, la genealogía de Caín, en la cual encontramos la bigamia. Por otro lado, encontramos luego la descendencia de Set, y son aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el contexto de Génesis 6 nos dio de previo una descendencia de Caín que se opone a Dios, que está en rebeldía contra Dios. Y vimos en Génesis 11:5 que a los que se oponen a Dios se les llama hijos de los hombres. Por otro lado, vemos la genealogía de Set, aquel que servía a Dios, del cual descendió Noé efectivamente, y otro hombre como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó por ello. Y vemos que en la Biblia a esos que hacen la voluntad de Dios se les llama hijos de Dios. O sea que el contexto previo nos dice que hay un linaje, hijos de los hombres que se oponen a Dios, y un linaje de quienes sirven a Dios, y a estos se les llama hijos de Dios, mientras que al linaje que se opone a Dios se le llama hijos de los hombres. Y entonces vienen, y el problema es que se empezaron a unir. Dicho sea de paso, se deja entrever el hecho de que había bigamia o poligamia, dado que dice que eligieron en Génesis 6 mujeres, las mujeres que le agradaron, y ya estaban en plural. Esa era una práctica de los descendientes de Caín, de los hijos de los hombres. Y los hijos de Dios, al juntarse con las mujeres que eran hijos de los hombres, al dejarse desviar por ellas, empezaron a adoptar sus costumbres que ofendían a Dios. Pero tú te preguntarás, ¿por qué esto ofende profundamente a Dios? ¿Por qué Dios viene y dice, no, esto está mal? Bueno, según a los Corintios 6:14 nos dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios nunca ha querido que aquellos que les sirven tomen como esposas a mujeres que no temen a Dios, y viceversa. No quiere que aquellas damas que les sirven tomen como esposos a aquellos que están lejos de él, que están en abierta oposición. Y hay una razón para esto. Nosotros lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 7. Recuerda que el que escribe Deuteronomio es el mismo que escribe Génesis, o sea, Moisés. Y él dice claramente en Deuteronomio capítulo 7 que no se debía no se debían casar por esto. Dice en el verso 2, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni de ellas tendrás misericordia. Y dice el verso 3, no emparentarás con ellas, refiriéndose a estas naciones que no temían a Dios. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo que serviría a dioses ajenos. ¿Qué es lo que pasaba? Estas uniones hacían que aquellos que habían sido fieles a Dios se apartaran del servicio a Dios para servir a ídolos, para servir al pecado. Eso es lo que pasó en Génesis. Aquella descendencia de Set que se había mantenido fiel a Dios, al casarse con aquellos que eran infieles a Dios, con los hijos de los hombres, resultó en el aumento de la maldad, porque dejaron de adorar a Dios y se inclinaron ante el pecado y ante los dioses de aquellos. Otro punto importante para entender el asunto de los Nefilim, de los gigantes, que es el término hebreo, lo podemos encontrar en Números capítulo 13, versículo 33. De hecho, este es el otro pasaje en la Biblia donde encontramos la misma palabra, Nefilim. Y dice en Números capítulo 13, verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. ¿Qué pasó? ¿De quiénes eran? Habían Nefilim, habían gigantes, y estos eran hijos de un hombre llamado Anac. No dice que eran hijos de ángeles, o sea, no había intervención de ángeles para que hubieran gigantes. La Biblia, por ejemplo, nos habla del gigante Goliat y no vemos la intervención de ningún ángel para que hubieran gigantes. Y para terminar todo esto de entenderlo, regresemos a Génesis 6:4 y leámoslo detenidamente. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Qué dice el texto? No dice que
como resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, vinieron los gigantes. Dice, ya había gigantes antes de esa unión y también hubieron gigantes después. Es decir, la Biblia en ningún momento dice que el fruto de esa unión fueron estos gigantes. Para nada. Lo que está diciendo es, ya habían gigantes antes y hubieron gigantes después de esta unión. Otro punto importante, recuérdalo, los ángeles no se dan en casamiento. Los ángeles y los seres humanos somos especies distintas, no podemos reproducirnos con ellos. Los ángeles son espíritu y el hombre, el ser humano es carne, dos especies totalmente distintas. Por otro lado, recuerda, hijos de Dios son aquellos que aceptan a Cristo Jesús, que hacen la voluntad de Dios, y los hijos de los hombres son aquellos que se rebelan abiertamente contra Dios. La unión de estos trajo el diluvio porque se desvió el corazón de los fieles de Dios. No hay forma de que podamos interpretar que los ángeles son los que produjeron al unirse con mujeres a los nefilín, a los gigantes. Los gigantes ya habían antes y hubieron aún después, no como resultado de unión de ángeles. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Los hijos de los hombres, los que se rebelan contra Dios. Hoy tú puedes decidir. Tú puedes decidir si eres parte de los hijos de los hombres en rebeldía contra Dios, o hoy puedes agarrarte de Cristo, aceptarle como tu Salvador y pasar a ser desde ya un hijo de Dios.